yo ahora mismo, perdiendo un minuto o no, en silencio, con una audiencia que seguramente está aquí para que les contemos cosas acerca de lo que estamos haciendo, y cuando solo tengo 20 minutos, ¿no? O sea, al final siempre es un tema de decisiones, decidir. Qué gran palabra o qué gran concepto más bien, ¿no? Porque es que decidir siempre implica una actitud, y implica una actitud que tiene que ver, sea una mala o una buena decisión, con una proactividad hacia el cambio, estar abiertos a cambiar las cosas, ¿no? Insisto, pueden ser que sean malas decisiones, pueden ser que sean buenas, pero la ausencia de decisión en sí misma ya es una decisión y no empuja mucho el concepto de cambio. Y si estamos hablando de compañías que de alguna u otra manera están empujando un cambio en el tema de sustentabilidad, la ausencia de esas decisiones nos parece que es contraproducente, puesto que la mayoría de marcas que están ahorita mismo aquí en la sala, y por supuesto todas las industrias a las que pertenecen, como todos sabemos, están inmersas en un profundo cambio de todas esas industrias que conlleva también a su vez un montón de decisiones que tomar, a no ser que quieras que ese cambio te arrolle, ¿no? Y es mucho más interesante decidir y formar parte de ese cambio y que tu punto de vista sume a ese cambio que simplemente dejar que te arrolle, ¿no? Como está sucediendo en muchísimas industrias. Por lo tanto, yo os vengo a decir 4 cosas muy claras, o voy a intentar serlo y breve. La primera es que en un mundo de 7.200 millones de personas, y cada segundo que pasa muchísimas personas más, al final solo hay 2 tipos de personas. Están los que deciden y están los que solo obedecen, ¿no? Entonces, creo que esto, si lo trasladamos al mundo empresarial, deberíamos plantearnos qué tipos de departamentos y qué tipos de personas, si estamos hablando de empresas, trabajan o trabajamos en dichas empresas, ¿no? Personas que de alguna manera están promoviendo este cambio también en temas de sustentabilidad o simplemente están obedeciendo, con lo cual, de alguna u otra forma, simplemente no están ayudando demasiado a que ese cambio suceda, ¿no? O dicho de otra manera, creo que están los miedosos y creo que están los cobardes. Y que no se me ofenda a nadie porque quiero decir, yo soy el primer miedoso en esta sala, ¿no? De hecho, pues aquí estoy yo, un tipo entrañable. Por eso decía mi madre, desde que nací, es decir, desde 1979, nací llorando. Imagino que todos vosotros también. No sé si os acordáis de esta foto, pero ahí estabais vosotros. Todos nacimos llorando. Pasamos 9 meses calentitos, como bebés gordos y bien alimentados en la panza de nuestra madre. Nadie nos pidió permiso, vinimos a este mundo y nacimos así. Con lo cual, nadie nació valiente, ¿no? Por eso mismo, me parece a mí que el mundo se divide entre miedosos y cobardes, y la única diferencia, que sí que la hay, y muy importante, es que si hubiese una línea imaginaria, los miedosos están a un lado de esa línea y los cobardes nunca la cruzan, mientras que los miedosos de vez en cuando cruzan esa línea. Se enfrentan a sus miedos de vez en cuando, y el enfrentarte a tus miedos de vez en cuando te hace parecer valiente, que en un mundo, 2015, donde la imagen es muy importante para todos, por supuesto, para las compañías, parecerlo muchas veces ya empieza a ser o empieza a producir un cambio y ayuda bastante, ¿no? Entonces, 2 tipos de personas, miedosos y cobardes, ¿no? Los miedosos alguna vez cruzan la línea, los cobardes prácticamente nunca. ¿Por qué digo que hay 2 tipos de personas? Porque finalmente es normal que cruzar la línea de miedo, ¿no? Porque lo normal hoy en día es pensar una cosa como persona o como compañía, decir una cosa completamente distinta a la que piensas y hacer otra cosa completamente distinta a la que dijiste que harías, ¿no? Y es curioso porque eso que se llama coherencia es un valor muy en alza que realmente parece que quien lo cumple o quien lleva esa tendencia parecen personas extraordinarias. Por eso yo siempre digo que los coherentes hoy en día cotizan súper alto y que hoy en día la coherencia o los coherentes son los nuevos valientes. Gente que simplemente piensa una cosa, dice lo que piensa y hace lo que dice. Eso hoy en día parece algo menos que extraordinario, algo tan básico como eso, ¿no? Y si lo trasladamos al mundo de la sustentabilidad, para mí no es ni más ni menos que una definición muy simple, son decisiones tomadas coherentemente y también sustentables en el tiempo, durante el tiempo. Es decir, si tú piensas una estrategia como compañía, si tú dices que la vas a hacer, simplemente cumple eso que dijiste que harías y que pensaste en una estrategia, ¿no? Es decir, son decisiones coherentes en el tiempo, tan fácil o tan difícil como eso, ¿no? ¿Qué pasa con la coherencia, con el miedo? Yo entiendo que tomar decisiones muchas veces da miedo, como hemos visto antes, pero hay que pensar que el siguiente paso para esto, la valentía, solo se consigue atreviéndose a superar esas pequeñas barreras, porque sin miedo no hay valentía, no lo digo yo, lo dice este tipo, se lo dice Batman, yo no le voy a dar la contraria, es Batman. No sé si han visto la trilogía de Nolan, pero bueno, básicamente creo que está muy interesante sacar unas pequeñas conclusiones de allí que tiene que ver con esto, con lo que están viendo en pantalla, ¿no? Batman es un tipo, y aquí no hemos venido a hablar de cine, pero creo que esta metáfora nos va a ayudar mucho a describir el tipo de personas que, desde mi punto de vista, deberían estar liderando las compañías del presente y, por lo tanto, las compañías de mañana. Es una persona que, para empezar, es un superhéroe cotidiano, es humano, no viene de ningún planeta extraterrestre, ¿no? Es un tipo con un montón de miedos,
frustradísimo desde pequeño, asesinan a sus padres, le tiene miedo a los murciélagos, pero enfrenta esos miedos. Con lo cual, poco a poco, usa ese miedo simplemente para desarrollar un montón de ideas y estrategias que le permiten aportar algo, es decir, solucionar problemas en Gotham, problemas de la sociedad, del contexto en el que vive, ¿no? Por otra parte, también usa toda la tecnología que tiene a su alcance de manera que apoye a solucionar esos problemas. Y no menos importante, es un tipo que es económicamente pues autosustentable. Tiene todas sus compañías y lo que invierte o reinvierte en eso, lo reinvierte en los problemas que afectan en ese caso a Gotham. Pongo este ejemplo que parece estúpido, me parece muy ilustrativo porque todos sabemos quién es Batman. Y más allá del personaje o del héroe, creo que ese modelo de persona es perfectamente aplicado en nuestros días. De hecho, es un tipo que habla muy poco, no dice nada. Básicamente, las dos palabras únicas que dice es I'm Batman. No dice nada más, ¿no? Pero sin embargo hace un montón de cosas, ¿no? Y lo que hace se nota que lo hace y lo hace por Gotham, ¿no? Es un tipo coherente, sin más. Hablemos de las empresas, ¿no? Yo creo que las empresas siempre hablamos como una cosa etérea, así como intangible, pero las empresas no son ni más ni menos, lo sabemos, personas. Y creo que a esas personas hay que ponerles nombres y apellidos porque nos parece que cuando hablamos de empresas cualquiera puede escurrir el bulto, ¿no? Y las empresas las forman personas, los productos y servicios que hacen están dirigidos de momento y todavía a personas, o quien consumen esos productos o servicios son personas, y por lo tanto tendríamos que también empezar, o debemos empezar, a poner nombres a esas personas para de alguna u otra manera identificar quiénes son y qué poder de decisión tienen o deberían empezar a asumir, ¿no? Yo siempre digo que creo que en un mundo como hoy, el mundo necesita desde luego muchos más Batmans que publicistas o que marketeros, y empiezo a bajarlo a la industria de la cual provengo, la publicidad, porque me parece que los departamentos de marketing históricamente estamos siempre como hemos estado al final de la cadena de valor de lo que es un producto o un servicio. Estamos demasiado pendientes de la demanda, cuando realmente la innovación o el impacto que puede tener cualquier producto o servicio está precisamente en eso, en definir la misma esencia de lo que vas o de lo que estás ofreciendo, ¿no? Entonces, creo que el marketing o la publicidad es una poderosa herramienta que, como existen otras disciplinas u otros profesionales, arquitectos, ingenieros, que construyen caminos, puentes, etcétera, los que nos dedicamos históricamente al marketing tenemos la capacidad de construir algo mucho más potente desde mi punto de vista que todo eso, y es realidad. La publicidad construye realidad. Lo que pasa es que, básicamente, la ha construido en base de clichés y estereotipos publicitarios. Con lo cual, la realidad que genera o la realidad que estamos conociendo es una realidad bastante insustentable, bastante poco sostenible y bastante poco coherente, ¿no? Con muchas frustraciones de por medio, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando, sin embargo, ese poder que tiene la comunicación me parece que se podría enfocar de una manera muchísimo más interesante. Entonces, se requieren, no sé si más publicistas, pero desde luego, personas mucho más coherentes entre no solo sus ideas, sino sus decisiones y lo que hacen con esas decisiones en sus empresas, precisamente para construir un mundo mucho más sustentable, ¿no? ¿Qué pasa con la publicidad? Siempre digo, hay la publicidad, ¿no? Realmente, 7.200 millones de personas, lo hemos dicho antes, en el mundo, pero de esos millones prácticamente a nadie le importa la publicidad, ni siquiera a los que nos dedicamos a eso. Y hablo en pasado porque ahora estoy en otra industria, ¿no? Y creo que simplemente me parece a mí un fact porque, si lo pensamos así, a la gente no le importa la publicidad porque básicamente la publicidad no le ha importado nunca a la gente. O sea, nos pasábamos el día pensando en cosas, en ideas, que realmente solo nos importaban a nosotros como creativos, y todo ese talento, desde mi punto de vista, se ha malgastado mucho pensando en cosas que solo premiamos nosotros en festivales a los que solo vamos nosotros, cuando en realidad, con todo ese potencial que puede tener una industria como la publicidad, que se autodenomina creativa, podríamos estar aportando también a solucionar problemas que nos afectan a todos. Y es que el lujo que tiene una industria como esta es que relaciona directamente a las grandes compañías, es decir, las que tienen todos los recursos, y le habla directamente a la gente, a los consumidores. Con lo cual, teniéndolo todo, yo no puedo entender cómo desaprovechamos ese gran poder que tiene la publicidad, ¿no? Crear y construir realidad. Voy a poner un ejemplo, expectativa, realidad. ¿No? Digo, más claro imposible. Pues, digo, LOL. O sea, ya nadie se cree que poniendo unos calzoncillos te vas a ver así, con lo cual estamos hablando todo el rato de estos overpromise que llega un punto en que son cómicos, nos hacen gracia, pero no significa que necesariamente nos lo creamos, ¿no? Entonces creo que hay un desapego de la realidad brutal. Creo que hoy en día, en el mejor de los casos, ninguna compañía puede arreglar sus productos o servicios o mejorar su imagen solo a base de publicidad. Hace falta otros muchos departamentos con personas capaces de decidir
Eso es lo importante. E incluso, obviamente, también en las estrategias de marketing, ¿no? Por eso, yo tengo esta filosofía de empresa, ahora van a ver en qué ando últimamente, que significa más bien esto, hacer is the new decir, ¿no? Me parece que hoy en día, más que una frase poderosa o un eslogan publicitario, realmente dice mucho de que hoy en día tenemos el gran privilegio de vivir cosas en tiempo real, hacer cosas en tiempo real y contarlas en tiempo real. Hace 500 años, cuando alguien descubría algo, alguien lo veía, alguien distinto lo contaba y alguien distinto lo recibía. Hoy en día, cualquiera de los que estamos aquí, hasta la estupidez más grande que hagamos, emborracharnos, lo estamos haciendo en tiempo real, por lo tanto, estamos escribiendo nuestra historia en tiempo real y, por lo tanto, la estamos contando en tiempo real. Con lo cual, cualquier estupidez que hagas, hasta la más pequeña, realmente estás generando una historia. Así es que creo que los mejores storytellers son los que están haciendo cosas, porque están contando la historia al mismo tiempo, ¿no? Entonces, creo que esto es un must, ¿no? Y hacer también significa deshacer muchas cosas, deshacer muchos conceptos preconcebidos, empezando básicamente por la coherencia, ¿no? Es olvidarnos de esos miedos que tenemos a la hora de decidir e intentar atrevernos un poco más a cumplir las expectativas de lo que se espera también como, en este caso, grandes compañías que estamos jugando a mejorar el mundo, ¿no? A través de las tomas de decisiones. Eso implica muchas cosas. La primera, creo, y la más evidente, es una revolución individual. Una revolución individual de que si estamos refiriéndonos a empresas como colectivos de personas, esas empresas y esas personas que trabajan en ellas deben asumir su rol. Y para asumir a su rol simplemente se trata de, ustedes los que están aquí, yo el que estoy aquí delante, intentar jugar con los elementos que todo ser humano tenemos. Y no estamos hablando de cosas para nada desorbitadas, sino algo tan simple como esto que están viendo aquí. ¿Alguno de ustedes ha sentido miedo alguna vez? Probablemente sí. ¿Alguno de ustedes tiene algún problema o tiene algún problema en su vida? Probablemente también. ¿Alguno de ustedes tiene un smartphone en su bolsillo? Muy probablemente también. Entonces, ¿esto qué quiere decir? 3 factores indispensables. El primero, el miedo. Desde que estamos en la época de las cavernas, incluso mucho antes, nuestro cerebro, nuestra genética, está preconcebida para que los primeros inputs que reciba nuestro cuerpo humano sean los peligros, precisamente por una razón de supervivencia. La genética, como todos sabemos, avanza mucho más lento que la tecnología en este caso, por lo cual, hoy en día, año 2015, todavía seguimos recibiendo los inputs negativos que nos generan un montón de miedos absurdos que probablemente ustedes también tienen pensamientos de todas las cosas malas que les podrían pasar tal vez cuando salen de casa y afortunadamente no les pasa ninguna de ellas, ¿no? ¿Eso qué significa? El miedo que tenemos solo deja entrever el enorme potencial creativo, porque es una imaginación desbordante que todos y sin excepción tenemos como seres humanos. La única cosa ahí sería enfocar ese miedo desde una perspectiva mucho más interesante para no solo estar pensando en las cosas malas que nos podrían suceder, sino tal vez en las cosas buenas que podríamos aportar. El segundo, los problemas. Sí, tenemos un montón de problemas, todos, sin excepción, pero somos más personas que problemas. Entonces, una de dos, o solucionas algo o te quejas menos, ¿no? Y tercero, me parece que la tecnología ha habido un salto exponencial desde 2 eras, desde antes de Internet y después de Internet. Cualquiera de los que estamos en esta sala, gracias al crecimiento exponencial de la tecnología que muchos de vosotros conocéis o os suena, tenemos más tecnología en nuestros bolsillos que la que podría tener, por ejemplo, Bill Clinton cuando era presidente de la Casa Blanca, hace 15, 16, 17 años. Y no es ninguna exageración, la tenemos. Entonces deberíamos aprovechar esos 3 ingredientes, esa imaginación desbordante que no debería estar tanto enfocada en el miedo o en sí atreverse a cruzar ese miedo, los problemas, la cantidad de problemas que tenemos para con esa imaginación desbordante intentar proponer soluciones, y una solución no es ni más ni menos que una idea creativa, a través o usando de la mejor manera la tecnología existente donde vivamos. La tecnología existente puede ser Internet aquí o puede ser la rueda en algún país del África. Eso también es tecnología, ¿no? También hace falta reinventar conceptos, muchísimos conceptos. Por ejemplo, el concepto de compra, ¿no? Entendemos compra simplemente como una transacción monetaria y creo que hoy en día hay que redefinir ese concepto de compra porque es el concepto más bien de venta, porque realmente nos están comprando ya los consumidores. No les estamos vendiendo, ¿no? Gracias al acceso a la información que tienen, realmente ellos nos están comprando. Y no nos están comprando el producto o servicio que ofrecemos, nos están comprando el por qué estamos haciendo eso. Como compañías deberíamos ser, creo que también como muy conscientes de eso, ¿no? El poder de venta ya es más bien un poder de compra, un poder de consumidor, y te están comprando lo que estás y por qué lo estás haciendo. Tener una empresa, insisto, de primer nivel implica
tener también o saber tomar decisiones de primer nivel. Eso creo que me encantaría que quedase claro a todos los que tienen poder de decisión en este foro, que espero que sean bastantes. Yo eso lo llamo activismo creativo. Y es otro de los conceptos que me encanta redefinir, ¿no? Me parece que hoy en día el activismo siempre ha estado asociado a protestas, manifestaciones. Activismo es algo que históricamente ha estado asociado en contra de las compañías, en contra de los modelos de negocios, en contra de la propia economía muchas veces. Pero creo que hoy en día hace falta redefinir ese concepto y llevarlo dentro de las propias compañías. Porque me parece que la protesta o la queja, no solo fuera, sino dentro de una compañía, no estamos vendiendo, este año ha sido fatal, etcétera, 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 se arregla haciendo también activismo dentro de la propia compañía. ¿Y esto qué significa? Tomando decisiones. Tomando decisiones, y no solo eso, si tuviéramos que definir unas instrucciones muy básicas que cualquiera de los que están aquí podría hacer, significa esto: detectar un problema que probablemente pueda tener tu compañía, pensar, y si no pensar, escuchar soluciones que te propongan, tomar esas decisiones y hacerlas. Y en este caso, repetirlo a las veces que haga falta. Y esto no se trata tampoco de hacerlo solo a grandes escalas. Puedes empezar a experimentar en diversas zonas e ir ampliando o ir iterando con esa propuesta, con esa decisión y ver qué pasa. Pero creo que hace falta más Batmans, hace falta más activistas también dentro de las propias compañías. No lo digo yo, no es una cuestión de filantropía, es una cuestión de negocio, ¿no? Lo dice este señor, ¿no? Si queremos estar mejor, queremos vender más, necesitamos que las personas que nos están consumiendo, la sociedad, esté mejor, porque es la única manera de, o que empiecen a consumir ese producto o servicio que quieres vender, o si ya lo consumen, que lo consuman más de lo que lo están haciendo, ¿no? Entonces, aunque solo sea por una razón monetaria, hay que implicarse más e intentar hacer mejor el bien, ¿no? U otra frase, Jack Welch, seguro que muchos de aquí lo conocen, ex-CEO de General Electric: soluciona un gran problema y obtén un gran beneficio. Algo tan básico como eso, ¿no? O sea, solucionar problemas es muy rentable, debería interesarnos más también. Yo simplemente lo que detecté es que hacer el bien nos lo han vendido muy mal, como algo muy aburrido, algo muy gris, algo que da mucha pereza, cuando realmente cuando tú ayudas a alguien, y eso está demostradísimo, te producen los mismos efectos químicos y endorfínicos en tu cuerpo comparables a los que cuando estás en una fiesta. Es decir, realmente hacer el bien requiere venderse mejor porque te hace sentir muy bien y no hace falta que os lo cuente, lo experimentamos todos cuando lo hacemos, realmente nos sentimos bien. Entonces creo que ese fue el nicho que detectamos y mi decisión en un momento determinado de mi vida, tras 12 años en publicidad, fue renunciar como director general creativo llevando Nike, Coca-Cola, Cruz Roja, KitKat, etcétera, en una multinacional americana en México, para fundar nuestra propia agencia. Esta agencia se llama Miracle y es una agencia que definimos como agencia de bondad. ¿Y por qué como agencia de bondad? Porque básicamente nos parece que hacer el bien también es un negocio muy sustentable, como os he comentado antes, y nos parece que hoy en día ya es necesario que las marcas dejen de decir lo buenas que son y más bien empiecen a demostrarlo. Y ahí queremos ayudarlas, ¿no? Queremos que todos estamos en el mismo barco y esto es un trabajo de todos. Entonces, básicamente, a ser un poquito más coherentes o a pasar de ser socialmente responsables, que es un término, con perdón, muy bullshit, a ser un poco más socialmente implicadas. Socialmente responsable es un título que te cuelgas, socialmente implicado es algo que demuestras, con una decisión y con una coherencia. Miracle, más de 100.000 personas anónimas en esta plataforma, isamiracle.org, que si quieren pueden ver de qué se trata. Personas comunes haciendo cosas extraordinarias, pero también gente muy conocida, ¿no? Como puede ser Spencer Tunick, tal vez les suena, un fotógrafo neoyorquino muy conocido, la verdad, que también está dentro de la plataforma y también nos ha ayudado a dar forma a esos activismos creativos, en este caso, para levantar la voz acerca de un problema que había en Venezuela y que esa voz de Venezuela le llegara a la comunidad internacional, ¿no? Por ejemplo. Pero también trabajamos obviamente para compañías, ¿no? Para Coca-Cola, para Telmex, que es el Movistar mexicano, para Danone, para Banamex, etcétera, haciendo lo que he comentado antes. Y para que esto no se quede simplemente en un discurso intangible, quiero poner dos ejemplos muy breves de lo que estamos haciendo actualmente. El primer activismo creativo que les voy a mostrar es para una compañía, para Coca-Cola México en este caso, y es lo que van a ver a continuación. Bien, es una campaña, en ese momento Coca-Cola México tenía una campaña mundial, volvámonos locos, y querían algo más que el típico anuncio de publicidad. Para eso lo que hicimos fue construir un entrenamiento
un entrenamiento intensivo. Durante ciertos números de días te estás entrenando duro para cada día irte superando con el fin de encontrarte un poco mejor ayudando a los demás. Es decir, con el fin de tal vez encontrar un poquito más tu felicidad, ¿no? Entonces, esto hace 1 año y medio que está rodando por el mundo. Más de 350.000 personas lo han hecho en más de 40 países. Hay escuelas, universidades que lo están incorporando como un curso alternativo a las clases fijas, médicos que lo están recomendando como una terapia alternativa a la depresión, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, cosas que permanecen en el tiempo, que de alguna u otra forma ayudan a construir o ayudan a tangibilizar más ese discurso de sé feliz, por poner un ejemplo, ¿no? Y finalmente, ya para terminar, el último caso muy breve es uno de estos ejemplos que me encanta poder transmitir, porque también muchas veces solo pensamos que las grandes compañías son las que pueden hacer las cosas, pero muchas veces creo que predicar con el ejemplo es mucho más interesante. Tal vez sea la única manera, como dijo Albert Einstein, de influir en los demás, ¿no? Entonces, este ejemplo que les voy a poner es un ejemplo de Miracle, de un producto social que vamos a crear con una ONG, con el fin de dar un poco más de aire a todos esos millones de niños, 3,6 millones de niños en México, que trabajan y que por lo tanto no pueden celebrar ni siquiera el Día del Niño, ¿no? Este es el pequeño caso. Bien, para no pasar más de tiempo, esto lo lanzamos pasado mañana, Día del Niño en México, y el objetivo básicamente es poder producir esto en masa, canalizar las ventas a través de una ONG internacional que esté operando en México a favor de los derechos de los niños, y de alguna otra forma contribuir con lo que podemos hacer, que es nuestra creatividad, a intentar reducir ese problema que sabemos que es enorme, ¿no? Entonces, de nuevo, creo que todo lo que pueda contribuirse a través de las ideas a solucionar problemas desde dentro de una compañía o desde fuera es no solo bienvenido, es más que necesario, ¿no? Finalmente, para acabar, pues esto también es interesante a nivel de comunicación para ustedes, compañías, por la gran repercusión que tiene esto en media. Y eso también, de alguna u otra forma, pues entendemos que es importante para las compañías. Te regalan titulares pomposos como este, que de alguna u otra manera también facilitan que lo que tú haces llegue a más personas, con lo cual también nos ayuda. Y realmente les invitamos a que agarren esta idea, ¿no?, de que no hace falta un montón de gente para cambiar las cosas, simplemente hace falta la gente adecuada, que tome las decisiones adecuadas para poder, de alguna manera, aportar su granito de arena a su mundo, que no es ni más ni menos que su contexto. Acabo. Ninguna conferencia va a cambiar el mundo. De hecho, no sé si el mundo necesita que cambie. El mundo es pluscuamperfecto tal y como es, si entendemos el mundo como la biosfera. Más bien, tal vez deberíamos cambiar nosotros. Deberíamos tomar responsabilidad, deberíamos empezar a tomar decisiones que de alguna otra manera no se carguen más el planeta. Yo no sé si el mundo necesita cambiar, más bien nosotros somos los que necesitamos cambiar. Pero, en fin, las palabras no cambian el mundo, pero tal vez algo de lo que se les cuente aquí, yo o cualquiera otro de mis compañeros, sí que pueden inspirarles, ¿no? Y si con alguno de los casos que están viendo hoy aquí les dan ganas de salir corriendo a hacer algo por mejorar su contexto, creo que eso ya cuenta, ¿no? Así es que eso, o entrénense muy duro, me parece que es más fácil lo otro. Y finalmente, acuérdense, 7.200 millones de personas en el mundo. Decían ustedes de qué tipo son, si los que hacen o los que dicen que hacen. Gracias.